¿Qué es lo que sucede? Hoy utilizamos todo el manejo de castigos y consecuencias como trucos. Son trucos que utilizamos cuando perdemos el poder y la autoridad para llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces empiezo a poner castigos, consecuencias, que lo único que hacen a la larga es que al niño ya nada le importe. Este es otro problema, Ricardo y Jack, que vemos muchísimo en la consulta. La cantidad de niños y adolescentes que llegan con lo que yo le llamo lágrimas secas. No hay lágrimas, no siente nada. Oye, pero ¿cómo tu papá te quitó el viaje con tus amigos? Me vale, no me importa. Si tú crees que el famoso time out es el perfecto correctivo para las acciones de nuestros hijos, quizá hay una razón o un camino que es mucho más efectivo. El día de hoy, Betty Goldberg, terapeuta experta del vínculo, nos hablará de esto. El vínculo es esta relación que todos tenemos con nuestros hijos, pero también con nuestras parejas y nuestros padres y cualquier persona cercana a nosotros. En este episodio, Betty nos da estrategias y herramientas que podemos utilizar para poder fortalecer el vínculo y así poder tener mejores relaciones y por lo tanto un mundo mejor. Yo soy Jack Goldberg. Y yo soy Ricardo Mitrani y esto es De Dientes para Adentro. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes. Bienvenidos a De Dientes para Adentro. El día de hoy tenemos un episodio sumamente especial. Es nuestro privilegio entrevistar a la doctora Betty Goldberg. Ella es licenciada en psicología con maestría en psicología clínica. Tiene un posgrado de terapia cognitivo-conductual por el Center of Cognitive Behavior Therapy en Maryland. Es directora y fundadora de Mentegra Psicología Integral y es facilitadora autorizada por el Instituto Neufeld. Betty tiene más de 35 años trabajando en práctica privada con adultos. Betty, querida, bienvenida a De Dientes para Adentro. Hola, pues muchísimas gracias. Estoy muy emocionada de estar aquí con ustedes. Como les he dicho, pues llevo escuchando sus 40 y tantos podcasts. Creo que me faltan 2. Ahí voy. Y la verdad los he disfrutado muchísimo, los he aplicado y pues como les he dicho siempre, siento que es un trabajo hermoso que hacen, independientemente de ser dentistas profesionales increíbles, pues que se den el tiempo para escudriñar un poco las vidas de sus pacientes, y de cada uno de sus podcasts, en verdad, he aprendido algo súper especial y lo he aplicado a mi vida o a mi vida de trabajo. Así que estoy muy emocionada de que me tocó y que me hayan elegido para un episodio aquí con ustedes. Bienvenida, Betty. Estamos muy contentos de tenerte aquí con nosotros y como un disclaimer, Betty es mi mamá. Es algo con lo que teníamos que empezar este episodio y la invitamos por lo que nos va a aportar y por todo el valor que nos va a dar a nuestra audiencia, aparte de ser mi mamá. Así que, pues bienvenida, y primero quisiéramos empezar con que nos explicaras uno de los temas que más hablas y más entiendes en los últimos años, que es este concepto del vínculo. Explícanos qué es el vínculo en tus palabras, por favor. Bueno, pues el vínculo es la relación que se caracteriza por la búsqueda y preservación de la cercanía. Fíjense que uso 2 palabras aquí importantes, porque por búsqueda es como the pursuit, perdón que use algunas palabras en inglés, las voy diciendo también en español, es the pursuit of proximity, que es esa necesidad de vínculo y de relación, y por otro lado, la preservación de la cercanía, porque no nada más en nuestras vidas buscamos la cercanía, sino buscamos de alguna manera cómo preservarla. Y pues creo que el vínculo con nuestros hijos, con nuestros adolescentes, es la llave o la clave para llevarlos a desarrollar al máximo su potencial, ¿no? Porque además de guiarlos, de orientarlos, de acompañarlos con todo este conocimiento que tenemos o pretendemos tener como padres, cuando lo hacemos a través del vínculo, pues resolvemos de una manera mucho mejor las dificultades que se puedan estar presentando con nuestros hijos. ¿Y nos puedes dar algunas pautas de cómo poder construir o fortalecer ese vínculo? Pues sí, ¿no?
creo que primero hay que entender nuestra posición que tenemos como padres, porque creo que la verdad se nos ha olvidado y estamos un poquito utilizando estrategias incorrectas y caminos muy incorrectos. Y se nos ha olvidado que la misión más importante como padres que tenemos, porque podemos tener nuestro trabajo, nos dedicamos a ciertas cosas, pero nuestra misión más importante es la responsabilidad para criarlos, pero para llevarlos a desarrollar al máximo su potencial. No es para generar una relación que sea imagen y semejanza de quiénes somos nosotros o de las cosas que hacemos nosotros, sino es un enorme reto, porque el enorme reto es cómo puedo yo tener esa autoridad natural para poder ejercer en ellos la influencia, para poderlos acompañar, orientar a través de una autoridad natural. El problema que vemos como padres en la sociedad actual es que ese poder se nos está escapando de nuestras manos. ¿Qué está pasando en la sociedad actual? Que llegan conmigo gente a consulta a decirme, no puedo con mi hijo de 3 años. Yo a veces digo, ¿me estaré equivocando y escuché 13? No, es con mi hijo de 3. Y yo digo, bueno, ¿qué está pasando en la sociedad que no estamos pudiendo activar este instinto tan importante? Hablabas de que se nos ha olvidado. Yo creo que uno de los temas, yo que soy padre de hijos pequeños, creo que es uno de los trabajos más difíciles porque realmente nunca nadie nos enseña a ser padres. Entonces, eso lo hace mucho más difícil porque uno medio va con el instinto, pero es difícil poder trabajar, como dices, ¿no? Cuando tienes niños, hijos que pueden ser muy alfa o que existe esta lucha de poder. Entonces, cuando hablabas de que se nos olvida, ¿tú crees que sí tenemos algo internamente que nos guía a ser padres como un instinto? ¿O deberíamos de los padres y gente que nos esté escuchando que vaya a tener hijos, deben de buscar algún tipo de formación, ya sea a través de cursos, un tipo de formación como para padres, para poder tener un poco más de herramientas? Mira, creo ya que es una pregunta súper interesante. Sin embargo, creo que la respuesta es de alguna manera controversial y les voy a explicar por qué. Porque no hay nada en contra de ir a tomar cursos. Yo he tomado millones de cursos durante todos los 40 años de mi historia de trabajo y durante todo mi entrenamiento. Obvio, yo como psicóloga lo hago, pero lo recomiendo también. Hay muchísimos cursos de orientación, de paternidad positiva, de manejo de muchas cosas. Cuando yo decía que se nos está escapando ese poder, es que lo que se nos está olvidando es que todos tenemos el poder natural para llevar a cabo nuestro trabajo como padres. Y eso es lo que se nos está olvidando. Entonces recurrimos a buscar libros, estrategias, que no está mal, porque todo nos suma y nos acompaña en el proceso de padres. Sin embargo, pues los hijos no nacen con un manual, ¿no? Hay una diapositiva preciosa que yo tengo y que uso en algunos de mis cursos, luego se las puedo compartir, que está un niño que acaba de nacer y trae un manual en la mano, ¿no? Y dice, pues los niños no nacen con un manual porque cualquiera que tengamos más de un hijo, y creo que aquí en la audiencia debe de haber mucha gente de los que nos están escuchando que tenga más de un hijo, pues no, ni eres el mismo padre cuando tienes tu primero, tu segundo, tu tercer hijo, ni el hijo es el mismo, ni puedes utilizar las mismas herramientas o estrategias que probablemente escuchaste o aprendiste, inclusive en muchos de los cursos que yo doy, porque cada hijo es completamente diferente. Y creo que lo que tenemos que hacer es ponernos los lentes correctos y observar a nuestros hijos desde ese lugar, desde entender qué es lo que necesitan, cuáles son las necesidades de cada quien y sobre todo un tema muy importante, Jaca, tu respuesta es no perder la intuición. Creo que la palabra correcta que estamos buscando, por eso dije controversial, es que lo que hemos perdido es la intuición. Eso es lo que se nos está escapando. Si tú le preguntas a tus abuelos o el que tenga abuelos si alguna vez tomaron un curso de paternidad, te van a contestar que no.
¿no? O sea, era algo que ellos tenían, que había esa autoridad, esa intuición. Yo me acuerdo que mi papá me volteaba a ver, jamás en la vida me pegaron ni me golpearon y gracias a Dios tuve una infancia pues muy, muy positiva, pero mi papá me volteaba a ver y cuando decía no, era una autoridad absoluta. Y ahora el niño de 3 años te voltea y te hace así, ¿cómo que no? ¿Cómo Eso que es, no? ¿Tú eso qué es crees? justo. ¿Quién te crees que eres, no? De 13, Ricardo, no hablo de Justo, 13. El de 3. justo. Es que me llamó mucho la atención justo cuando dices que tú misma, como dijiste, a ver, tu hijo tiene 3 o 13. Y entonces pienso en ese papá de ese niño que tiene 3 años, ¿no? Que es al final del día, pues el que, pues de alguna manera fomenta el que ese niño rete, digamos, la autoridad del padre de tal manera que te lleguen y te digan, no sé qué hacer con esta criatura. Y entonces la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿cuál es el error más común que están cometiendo los padres? Y digo, están y no estamos, porque mis hijos ya son mayores, seguramente yo cometí muchos errores, pero hoy los padres de niños de 3 años, ¿cuál es el error más común que cometen y que de alguna manera lastiman el vínculo o lo desestiman? Uh-huh. Mira, una respuesta inmediata, sí, lo primero que me viene es que no estamos trabajando en el vínculo, porque esto está fundamentado. Esto no es algo que yo inventé, esto es algo que está estudiado de muchísimos años atrás. Yo pertenezco y soy facilitadora, como dijeron en mi bio, de un grupo del Instituto Neufeld, que es un instituto canadiense, que llevo más de 12 años de entrenamiento. Y yo después de muchísimos años de ser psicóloga y de trabajar y de tener a mis 3 hijos y de haberlos criado, yo misma me sentía atorada. Cuando mis pacientes llegaban y me decían, Betty, no sé por dónde, no sé qué hacer, yo decía, yo también estoy atorada y lo tengo que reconocer. Cuando encontré esto, no sé si les pasa que de pronto sientes que estás llegando a casa, ¿no? Con una teoría, con un acercamiento de algo que lees, que estudias, dices, wow, esto me acomoda. Es como un guante que se me acomoda perfectamente en la mano y eso es como yo me sentí, ¿no? Yo sentí que este acercamiento y estos años que le he dedicado tantos de estudio y a certificarme para yo poder facilitar estos cursos, me ayudaron a entender de una manera tan natural y tan maravillosa, porque no hay otra palabra para ponerlo, la manera natural con la que tenemos que actuar. Y creo que lo que yo estoy hablando, que el poder para ejercer la paternidad, fíjense, es un poder maduro, porque tiene que ser un poder maduro, pero que esté al servicio del niño o de la niña o del adolescente. ¿Para qué? Para amarlos, para respetarlos y para ejercer el poder desde un lugar natural, no desde un lugar autoritario. ¿Qué fue lo que sucedió? Les cuento como muy breve en historia. Veníamos de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un poco todas nuestras generaciones, porque todos pues no tenemos más de 70, 80 años, ¿no? O sea, los demás ya no están muy grandes. ¿Y qué es lo que vivimos ahí? Muchísima autoridad, ¿no? La autoridad muy impuesta, ¿no? Una autoridad desde un lugar seguro. Y entonces eso es lo que aprendieron nuestros padres. Entonces nos educaron desde esta manera. Entonces nosotros crecimos en un ambiente donde dijimos, yo no quiero esto para mis hijos. ¿Y en qué nos convertimos? En convertirnos en los amigos de nuestros hijos. Entonces, ¿qué sucedió? Yo le llamo que somos la generación sándwich. ¿Por qué? Porque nos obligaron a obedecer a nuestros padres con una mirada. A muchos les tocaron golpes, inclusive en escuelas les tocaron la regla y ponerte en el rincón y todo lo que hacían. Y por el otro lado, ahora nos están obligando a obedecer a nuestros hijos. Entonces nos convertimos en esta generación sándwich, donde el niño de 3 años te dice, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres para decirme lo que tengo que hacer? Y entonces, ¿qué está sucediendo? Hemos perdido la jerarquía. Nos hemos convertido en padres que tenemos miedo para educar, que tenemos miedo para ver a nuestros hijos con un orden, con una estructura. Yo soy enemiga de los gritos, enemiga de los castigos, de las consecuencias. Ya les hablaré en un ratito más sobre esto. Pero tenemos que establecer una jerarquía correcta. La jerarquía nos da el poder natural para llevar a cabo nuestro trabajo.
Y ¿saben cómo es? Es como la planta. Todos tenemos una planta o hemos cultivado una planta. Y aquí es que la planta se nutre a través del vínculo, pero se nutre desde la raíz. Entonces, tenemos que trabajar desde la raíz para que nuestros hijos emerja el deseo de ser bueno para nosotros y puedan de alguna manera tener un desarrollo infantil sano. Pues esto que nos comentas es increíble, pero a la vez es muy retador porque como padres es difícil mantener ese balance de cuando le llamas la atención al niño, cómo pones límites sanos, pero sin caer en esto que hablabas de los errores que se hacía antes que hoy en día, como comentas, ¿no? Castigar, regañar. Hoy en día todo lo que hemos estudiado, lo que nos has enseñado tú es que debemos de trabajar de otra forma. ¿Cuál dirías que es esta generación sándwich de la que hablabas? O sea, ¿de qué edad a qué edad son estos papás que están atorados? ¿Y cómo crees que hoy en día los nuevos papás que ya no somos esa generación sándwich, sí debemos de o podemos poner esos límites de una forma más sana? Bueno, pues definitivamente mi generación, ¿no? O sea, yo diría que los que venimos como hijos de padres después de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que okay, aunque no la vivieron baby como boomers. Tal. Exacto, ¿no? Entonces, era esa como autoridad tremendamente fuerte que vimos y que de pronto nosotros crecimos diciendo, pues yo ya no quiero esto, yo voy a ser amigo de mi hijo. Y la verdad se nos olvida que no somos amigos de nuestros hijos, tenemos que ser padres de nuestros hijos. Tenemos que manejarnos con esa autoridad, repito, una autoridad natural que está al servicio del vínculo. No es a través de castigar, de poner ultimátums, todo esto les voy a hablar un poco más al final de lo que es la disciplina que divide, que esta es una disciplina tristemente que está muy hoy en boga y que tristemente es pues no siempre recomendada por psicólogos, aunque en muchos casos me ha tocado la triste fortuna de darme cuenta que sí, pero por ejemplo de los pediatras, tú vas con tu pediatra, te da tu vacuna, te dice cómo está tu hijo y siempre le preguntan al pediatra, ¿y qué hago cuando mi hijo hace un berrinche? Y el pediatra te dice, time out. Y bueno, no es la estrategia indicada. Los pediatras deberían de ponerse un poco al día en saber y conocer qué es lo que hoy daña y lastima muchísimo, porque una de las cosas que sabemos que más lastiman a los niños es la separación. Cuando yo expliqué qué es el vínculo, es la búsqueda y preservación de la cercanía, pues por sobre todas las cosas lo que más lastima a un niño es la separación. Y cuando yo utilizo la separación como castigo, como es el manejo de consecuencias, de timeouts, consecuencias que el niño no registra. No estamos en contra en este modelo de llevar a cabo consecuencias, simplemente es aquello que el niño registra. Y te va a sonar interesante, Jack, pero en muchos de mis cursos utilizo un ejemplo que llevé a cabo contigo y si me permites lo puedo compartir. Claro que sí, por favor. Cuando Jack empezó a manejar siendo nuestro tercer hijo, empezó a manejar, pues realmente pues ya venía de hermanos, ¿no? Donde había visto más o menos una disciplina de cierta forma. Pero la verdad quiero decirles que Jack fue el mejor hijo que uno puede tener. O sea, nunca tuvimos problemas, siempre fue buen estudiante, siempre, de verdad, no fallaba. Pero empezó a manejar y había que poner un orden. Y los viernes le dábamos permiso, mi esposo y yo, para que se llevara el coche al colegio, pero él tenía una hora de regreso. Entonces él sabía que tenía que regresar a las 11 de la noche porque estaba joven todavía y pues estaba empezando. Entonces yo me acuerdo que yo hablé con él y le dije, vamos a hablar de las reglas, esta es la estructura, manejar conlleva una responsabilidad importante. A las 11 en punto, ni un minuto menos, bueno, menos no importa, pero ni un minuto más puedes llevar a casa. Le daba yo las llaves, era el viernes el único día, está claro, y lo que hice, y se los recomiendo mucho, es hablar de antemano cuál sería la consecuencia si esa conducta no se lleva a cabo. Y me acuerdo que le dije, si no llevas a cabo esta conducta, por 3 semanas no vas a poder utilizar el coche. Y el primer viernes llegó 10:30, el segundo viernes llegó, todos fue llegando. Por ahí del quinto viernes llegó a las 11:15. Recuerden que en ese entonces no había celular,
no había una manera de comunicarnos como hoy en día, facilísimamente para hablar. Y así como entró, sin gritos, sin enojo, estiré la mano y le dije, 11:15, Jack, 15 minutos tarde, entrégame las llaves. Y obviamente entrégame las llaves, me las iba a entregar porque el siguiente día no manejaba. Le dije, y te recuerdo la consecuencia que por los próximos 3 viernes no vas a poder manejar. El coche únicamente. Mi esposo me volteó a ver así con cara de, eres una maldita, ¿cómo al niño bueno que se porta bien le estás poniendo esto? Y yo lo volteé a ver, yo creo que con otra cara que dijo, hijo, mejor me callo porque esta me va a matar. Pero le dije, va a ser una vez y con eso va a ser suficiente. Me hubieras dicho antes, Betty, yo no le puse consecuencias y mira cómo se porta conmigo. Exacto. Entonces, ni me acuerdo de esa historia, ¿eh? Qué bueno, pues la cuento, Jack. Y el viernes siguiente dijo, ya se le olvidó a mi mamá. Entonces llegó, oye, ma, me voy al colegio. Le dije, claro, nada más te recuerdo que no puedes llevar el coche. Y me dijo, ¿pero puedo ir a la fiesta de mi amigo? Sí. No estás castigado. Es una consecuencia. Me dice, pero entonces no puedo manejar. Le dije, no, ya lo hablamos. Ya es algo que tú y yo acordamos. El segundo viernes volvió a tratar, para el tercer viernes ya no dijo nada. Pero ojo, lo que quiero aclarar aquí, no estaba castigado, no dejó de ir a la fiesta, no dejó de ir a la reunión con los amigos, simplemente la responsabilidad que conllevaba el manejar no la llevó a cabo. Y fue suficiente, se los diría, con otros, seguramente en otras situaciones nos equivocamos muchísimas veces, pero nunca jamás volvió a requerir de una vez más que se requiriera llevar a cabo, porque la consecuencia tuvo un sentido claro para él y la consecuencia la registró, que eso es lo que hoy en día tampoco pasa. ¿Qué es lo que sucede? Hoy utilizamos todo el manejo de castigos y consecuencias como trucos. Son trucos que utilizamos cuando perdemos el poder y la autoridad para llevar a cabo nuestro trabajo. Entonces empiezo a poner castigos, consecuencias, que lo único que hacen a la larga es que al niño ya nada le importe. Este es otro problema, Ricardo y Jack, que vemos muchísimo en la consulta. La cantidad de niños y adolescentes que llegan con lo que yo le llamo lágrimas secas. No hay lágrimas, no siente nada. Oye, pero ¿cómo tu papá te quitó el viaje con tus amigos? Me vale, no me importa. El famoso I don't care se ha vuelto hoy una cuestión. Hazle como quieras, ¿no? Hazle como quieras. Entonces no les importa nada. Y esto es realmente una tragedia. Y les voy a explicar por qué. Porque lo que está pasando con estos niños es que están anestesiando sus sentimientos. Y esa anestesia emocional a lo que los está llevando, y no quiero aquí alarmar ni que la gente se preocupe, pero tenemos muchísimos más casos de cosas que en el DSM-4, que es nuestro Diagnostic and Statistical Manual para toda la parte de trastornos emocionales, han entrado nuevos. El cutting, el que se cortan. Se jalan los pelos, ¿no? Ajá, hay muchísimas cosas nuevas que están sucediendo porque es la única manera. Yo desafortunadamente tenido varios casos en el consultorio de cutting y cuando nos acercamos... ¿Nos explicas qué es esto de cutting, por favor, para los que no sabemos? Es cuando, sobre todo en adolescentes, lo vemos mucho en adolescentes, están anestesiadas sus emociones a tal grado que dejan de sentir. Es tanta la vulnerabilidad de aquello que no pueden tolerar que entonces el cerebro nos protege. Hay una parte de nuestro cerebro que es la amígdala. La amígdala es nuestro cerebro emocional. Y la amígdala nos protege. La amígdala es nuestra amiga. Y dice, caray, terreno vulnerable. Entonces me alejo de mis emociones, anestesio mis sentimientos y dejo de sentir. Pero dejo de sentir el grito de mi mamá, el maltrato de mi papá, el golpe si hay en alguna ocasión, como dejo de sentir mis emociones vulnerables. Entonces, hemos visto que en muchos de estos casos se cortan, literal con una navaja, vienen con la mano, no llegan a profundidad porque no quieren matarse. No es un tema de suicidio, es un tema de que cuando cortan la piel dicen, es que así siento dolor porque de otra manera no lo siento. Y es de verdad un trastorno bien complicado, bastante nuevo, que estamos viendo mucho hoy en día.
Oye, Betty, esta gente que se corta, ¿lo hace en algún momento determinado como una respuesta, o sea, ¿hay algún patrón o de repente así arbitrariamente se llegan y se cortan? ¿O qué es lo que... No, hay ¿Cuál es el un trigger? patrón, muy buena pregunta, Ricardo. El patrón que yo he visto, que es lo que hemos visto mucho en mi consulta, es cuando hay temas de bullying, que vemos mucho hoy en día, tristemente, el bullying en las escuelas, el bullying con los maestros, el bullying de los propios padres muchas veces, y cuando las emociones están muy vulnerables, que entonces dejan de sentir y cuando sienten algo que no lo pueden transmitir con emociones suaves, emociones de tristeza, de llorar, es tan fuerte y tan vulnerable el sentir que entonces se cortan. Y dicen, literal me han dicho, es que así siento dolor. Wow. Entonces, a lo mejor sí me fui a algo mucho más fuerte, pero hoy en día yo estoy muy sorprendida, con más de 40 años de trabajar en el consultorio, cada vez vemos más casos más complicados, más fuertes en este sentido, que la verdad tenemos que sentarnos y echarnos un clavado como padres y decir, y como sociedad, y decir, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué no estamos pudiendo manejar a nuestros hijos desde este lugar de amor, desde este lugar de sí que haya una autoridad, una jerarquía correcta, pero desde un lugar del vínculo? Y es por lo que yo me enamoré de esta teoría. Oye, Betty, sí, ¿y esto qué tiene que ver con el bullying? Porque me imagino que también cibernéticamente los chavos ya no descansan. Antes te molestaban en la escuela un rato, sí, y ahora vas a tu casa y por redes sociales ahí está el asedio continuo. Entonces ya no hay una zona de seguridad, ¿no? Fíjate que este es otro tema muy importante, Ricardo, que no les permite tener un lugar seguro y un lugar tranquilo. Porque anteriormente en nuestra época, si no te invitaban a la fiesta de la amiga, o no te enterabas, o a lo mejor te enterabas 3 días después. Hoy suben la foto en la fiesta, ¿no? Redes sociales está a todo lo que da. Y la verdad, tristemente, los padres se están dejando influenciar mucho por lo que los otros opinan. Cuando llega un paciente y me dice, mi hijo tiene 14 años y es el único de su salón que no tiene celular. Yo les digo, good for you. Les están dando los celulares a los 9 años, cuando la tecnología está cada vez más fuerte en lo que las redes sociales y todo lo que está digitalizado en lo que se está convirtiendo y las cuestiones que ellos están viendo que no están maduros para poderlas manejar. Y bueno, no me encantaría de hacer esta plática una cuestión tan trágica, porque no hay mucho más de platicar en el buen sentido de lo que podemos aquí ver y aprender, pero sí estar alertas, Ricardo y Jack, hoy me parece muy importante y que los papás sepamos que lo que estamos viendo hoy no es lo que estábamos viendo hace años. A mí cuando me llega un paciente que hace berrinche, digo, uf, qué padre, ¿no? ¿Dónde están estos, no? Porque ya esos casos ya no hay, ya son casos mucho más severos y mucho más fuertes. Ahora, hablabas de ciertas cosas que podemos hacer que dañan la seguridad emocional de nuestros hijos. ¿Qué es lo que sí debemos de hacer entonces si tenemos un hijo que está haciendo un berrinche o que no hizo caso en vez del timeout? ¿Qué es lo que sí debemos de hacer o cómo podemos manejar esta situación? Fíjate, yo lo que les sugeriría, y lo traigo aquí que se los quiero compartir tal cual como es, ¿qué es lo que más lastima a un niño? ¿No? Es lo que me estás preguntando de alguna manera. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que más lastima a un niño o un adolescente, cuando yo me refiero a un niño, niña, adolescente, es exactamente lo mismo. Es demasiada separación. ¿Por qué? Porque la demasiada separación genera en el niño o la niña mucha ansiedad, ¿sí? Porque ya vimos que lo más importante para un niño es la cercanía y la proximidad. Entonces, cuando tú le das demasiada separación, entonces crea en él una sensación de que no estás ahí para acompañarlo. Y especialmente cuando utilizo la separación como castigo, que es lo que más lastima a nuestros hijos. Entonces, ¿qué es lo que haces? Te conviertes en un detector de qué es lo que más a lo que más está vinculado el niño o la niña y se lo quitas. El iPad, el iPhone, pero me voy a ir más lejos. Le quitan el domingo de ir a comer con la familia.
Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que le estás poniendo la separación como castigo. Y entonces estos niños crecen con mucha alarma. ¿Cuál es la segunda cuestión que más lastima a nuestros hijos? Cuando los exponemos a demasiada vergüenza, ¿sí? Y aquí no hay nada más doloroso para un niño o una niña que lo expongas ante alguien de algo que hace mal. Entre sus compañeros, entre los maestros, entre la familia en una comida de domingo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando los sometes a una sensación de tanta vergüenza, ¿en qué los convierte en niños inseguros y en niños vulnerables? Y aparte te pierde la confianza, ¿no? No, bueno, eso es number one, ¿no? Eso es desde el principio. ¿Para qué le cuento a mi mamá? Nunca se me va a olvidar un caso de una mamá que me platicó en uno de los cursos que dijo, es que se me hizo de lo más fácil llegar a contar un domingo en la comida familiar que mi niño de 5 años me había pedido que vaya a comprar con él el regalo de Valentine para la noviecita que le iba a llevar a la escuela. Y el niño le dijo, pero por favor, mami, no le platiques a nadie. Esto es entre tú y yo. Y la mamá llegó ese domingo en la comida y dijo, ¿qué creen? Juanito ya tiene novia. Le fuimos a comprar una caja de chocolates a la novia. Salió disparado el niño, enojado, gritando, aventando puertas. Y le dijo a la mamá, ¿pero cuál es tu hijo? Es que te pedí que no lo cuentes. Esto era entre tú y yo. Y eso es exponerlos a algo que él no podía manejar a su corta edad como algo natural. Y el punto número 3 de lo que más lastima a un niño es cuando se sienten demasiado inseguros. Porque cuando yo me siento demasiado inseguro, ¿qué genera en mí? Alarma, mucho dolor y automáticamente me defiendo. Me defiendo, ahí va. Entonces me defiendo ante aquello, como les dije hace rato, que es demasiado para tolerar. Entonces nuestras emociones se anestesian, ya no siento, no me importa nada, todo me da igual y perdemos nuestras lágrimas, perdemos nuestra suavidad. Y eso es lo que está generando hoy en día que muchos y muchos de nuestros niños y niñas estén perdiendo sus emociones vulnerables y entonces están recurriendo a otro tipo de problemas que cada vez vemos de manera más avanzada. Y ahora nos comentas pues mucho de lo que no debemos de hacer. ¿Por qué no nos das ejemplos de cómo sí debemos de fortalecer este vínculo con cuando tenemos hijos pequeños, pero también cuando tenemos hijos adolescentes y, como decías tú, en todos los sentidos, ¿no? También hacia nuestros padres, o sea, en todas las relaciones? Mira, creo que lo más importante es que necesitamos encontrar en nosotros esta figura alfa. A ver, alfa está mal entendido. Alfa porque muchos bullies son alfa, ¿sí? Pero no todos los alfas son bullies. Define alfa, por favor, Betty, para los Bueno, que no. lo que me refiero con una figura alfa es esa postura de esa figura, de esa mujer o ese hombre que está ahí fuerte, que está grande, que en su cuerpo ejecuta esa posición de figura alfa, ¿sí? De que no se echa para abajo cuando el niño o el adolescente le dice algo, sino que no es que tenemos que tener todas las respuestas para nuestros hijos, sino que nosotros somos su respuesta. ¿Somos su respuesta a qué? A las necesidades de vinculación que ellos tienen. Entonces, cuando yo ejecuto, Ricardo, respondiendo tu pregunta, esa presencia alfa, automáticamente el otro me sigue. Al otro le sirvo para ser su brújula. Me siente su hogar. O sea, le genera certidumbre, ¿no? Le genero certidumbre, le genero fortaleza, ¿sí? Y de alguna manera esa figura alfa es la que hemos perdido. Cuando un niño de 3 años llega a mi consulta y le dice a la mamá, pero te portas muy bien en la consulta, y el niño le hace, pero te aviso, mamá, saliendo de la consulta me llevas a Starbucks a tomarme mi helado o mi licuado, lo que toman. Y la mamá, ¿la ves, Ricardo? Y ya cómo se va bajando así. Si pudiera yo tomar una cámara y tomar estas tomas de estas situaciones, cómo el niño va creciendo en su posición jerárquica y la mamá se va disminuyendo. Entonces, automáticamente le das a ese niño esa figura que no le corresponde, pero les voy a explicar algo muy importante. Cuando un niño es alfa y no está posicionado correctamente en donde le corresponde, es un niño que no crece y madura de una manera correcta, porque no debe de ser de esta manera.
Sí, inclusive los que tuvimos el privilegio, siempre doy este ejemplo también, de tener padres grandes que tuvimos que al final de su vida, yo tuve el privilegio de tener a mis papás de 90 y 92 años, pero al final de la vida de ellos, pues tú te convertiste en esa figura que eras como el padre de ellos, ¿no? Que les llevaba sus cuentas, les pagaba sus cosas y no se siente bien. En una ocasión, siempre cuento esto, yo me enfermé muy fuerte, de una gripa muy fuerte, que no le podía contestar, mi mamá todavía estaba viva, y recuerdo mucho que me tocaba mi muchacha a la puerta y me decía, señor, es que su mamá ya habló 5 veces, está muy preocupada y quiere saber cómo está usted. Y no saben cómo me sentí bien. Dije, caray, volví a ser hija, alguien me está cuidando, alguien está viendo por mí a sus 92 años. Entonces, no importa la edad, ya contestando tu pregunta, si tus hijos son pequeños, ni hablar que necesitas esa postura alfa. Si tus hijos son adolescentes, bueno, ni hablar que la necesitas más. Pero a todas las edades. Yo tengo mis 3 hijos, son arriba de 35 años y necesitamos los padres seguir siendo una figura alfa para ellos. ¿Y qué pasa cuando los padres, como tú y como yo, perdemos a nuestros padres? ¿Qué pasa con esa figura alfa que seguíamos, Betty? Pues fíjate que este es un tema importante porque te desbalancea mucho en tu vida y te convierte en esa persona, Ricardo, que tú estás en la posición de arriba. O sea, no nada más tú eres el que sigue, sino en la jerarquía familiar tú ya te convertiste en la persona que está hasta arriba. Y te desbalancea mucho porque a todas las edades necesitamos a nuestros padres. Y yo les quiero decir algo muy lindo. Una de las cosas más bellas de este modelo que yo llevo mucho a cabo, que es el modelo evolutivo del doctor Gordon Neufeld, del cual me siento muy orgullosa de ser facilitadora y hoy me dedico mucho a dar prevención y cursos y orientación a padres porque llevo demasiados años viendo patología y hoy para mí la parte de prevención es la base, porque si yo puedo acompañar a papás, vamos a tener menos consulta y menos niños con problemas a la larga. Pero bueno, cuando tú estás en esta posición, pues también es una posición muy vulnerable, ¿no? Porque es una posición donde ya no están tus padres, pero lo que decía hace rato de este modelo que es muy lindo, los padres están siempre para nosotros. Cuando los necesitamos invocar en una canción, en algo que compartíamos, en un pastel que nos encantaba a ambos, y ahí están para nosotros. Bueno. Siempre que los necesitamos, ojo, el vínculo es para toda la vida. Cuando yo trabajo para el vínculo trabaja para mí, el vínculo me reditúa. Qué bonito. Y esto que hablabas de cómo se hace chiquita la mamá ante sus hijos, de cómo perdió esa postura de alfa, ¿qué estrategias nos puedes dar para recuperar esa posición ante nuestros hijos? Mira, primero, Jack, es creértela. Creerte que tú eres esa persona. Mira, esto lo vemos en la vida en todo, ¿no? Creerte que tú eres ese jefe que vas a llevar a tu grupo, en tu consultorio, en tu trabajo, en tu empresa, en lo que hagas. Creerte esa persona para que la gente crea en ti. Si tú no te crees y te trabajas a ti mismo, va a ser mucho más difícil. Entonces, cuando yo me creo esa persona, jerárquicamente me acomodo en la posición que me corresponde y automáticamente el niño baja y se acomoda en la posición que está. Y esto no lo tenemos que hacer con gritos, con enojo, con castigos ni consecuencias. Lo tenemos que hacer desde un lugar de amor, desde una postura de vínculo. Y por sobre todo, sí, Jack, recomendaría muchísimo a todos los que nos están escuchando eliminar de tu diccionario lo que le llamamos la disciplina que divide. Y la disciplina que divide es todo aquello que tiene que ver con ultimátums, castigos constantes, bueno, ni hablar golpes, que yo eso creo que lo elimino del diccionario desde el día primero. Ni un pellizquito así. No, hay muchas maneras de comunicarnos y creo que la gente te dice, pero ¿cómo? Si mi tía me dice que un buen golpe a tiempo es mucho mejor. Y chistosamente cuando yo les pregunto, ¿y tú cómo te sientes? No, bueno, yo en mí intuitivamente pienso que no está bien. Entonces, ¿por qué tengo que hacer algo que yo intuitivamente pienso que no está bien?
Eso es lo que les decía hace rato, que es lo que hemos perdido los padres. La intuición para seguir nuestro camino, para irnos por el lado correcto hacia dónde tenemos que llevar nuestra brújula, ¿sí? Y 3 maneras que lo recomiendo muchísimo, son 3 términos que utilizamos en este modelo. El primero es colectar a nuestros hijos. ¿A qué me refiero con colectar? Cultivar ese contexto que favorezca el vínculo para lograr despertar en mí los instintos de vinculación y en él, ¿sí? Colectar es invitar al niño o al adolescente o a tu esposa o a tu colega o a tu secretaria a existir en tu presencia. Es una danza del vínculo que es donde el niño se siente invitado a estar ahí. ¿Cómo colectamos? Colectamos a través de los ojos, a través de la mirada, obtenemos un gesto de asentimiento del otro, quiere decir que estamos en la relación de trabajo. Este principio en el modelo de Neufeld se llama una working relationship. ¿Y qué es lo que ha sucedido ya? Que hemos perdido el colectar. Hoy estamos con nuestros hijos y desde el 3er piso le gritas, vámonos a la clase de tenis, córrele, ponte los tenis, haz lo que tienes que hacer. ¿Y te oyó? No sabemos si te oyó. No nos damos el tiempo para verlos a los ojos, no nada más para dirigir, porque otra estrategia que yo recomiendo es colectar antes de dirigir. Colectar es un término del modelo Neufeld, pero que tiene que ver con conectar y tiene que ver con establecer los niveles de vinculación. Y hay 6 niveles muy importantes de vinculación, que hoy no es el momento para hablar de esto, pero son los niveles que yo tengo que trabajar porque son los que están debajo de la planta, son los que están en la raíz. Y cuando yo colecto para dirigir, para dar una orden, logro que mi hijo o mi hija esté más receptivo a mí, o mi jefe, o mi secretaria. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo de colectar en adultos, ¿no? Yo sé que mi secretaria está su mamá en el hospital y viene a trabajar porque es su obligación. Y yo llego en la mañana y empiezo a darle la lista de todas las cosas que tenemos pendientes. Pero se me olvidó colectar. ¿Qué es colectar? Acercarme a ella y decirle, Eli, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Oye, sé que tu mamá está en el hospital. Quiero saber de qué manera te puedo ayudar. Gracias por haber venido a trabajar un rato. Termina y vete, por favor, al hospital a ver a tu mamá. Logro que me haga todo en 3 minutos. ¿Qué es colectar a nuestros hijos? Verlos a los ojos en la mañana. ¿Cuántas veces los padres nos preocupamos por no mandar a nuestros hijos sin lunch al colegio? Y a lo mejor corremos con la lonchera al colegio porque olvidó su lunch. ¿Y cuántas veces olvidamos de decirles, mi amor, que tengas un bonito día en la escuela, de darles un beso, de acercarnos a ellos, de mandarles en el lunch un papelito que diga te amo, o te mandé tu lunch preferido, o te espero en la casa para cuando regreses? ¿Y qué sucede, Jackie y Ricardo? Vivimos en una sociedad de mucha prisa, de mucha prisa. Se nos olvida hacer todas estas cosas y entonces no estamos recibiendo la receptividad que tendríamos que tener de nuestros hijos. Entonces, ¿qué pasa, Jack? Ahí respondiendo a tu pregunta, pues recurro a trucos, recurro a timeouts, a castigos, a consecuencias, o tiro la toalla y digo, ya no puedo con este niño. ¿Saben cuántas veces entran a consulta una mamá diciendo, te lo traje, Betty, porque ya no puedo con él? Meto a la mamá, no al niño, y le digo, te voy a pedir de favor que esto no lo vuelvas a repetir delante de tu hijo. Porque cuando tu hijo ve que su madre, que es la persona que más quiere en la vida, igual que a su padre, ya no puede con él, ¿cómo crece este niño? ¿Cómo crece esta niña? ¿Sí se dan cuenta la importancia de lo que hemos perdido? Claro. Ahora, volviendo a qué estrategias sí debemos de hacer, ¿por qué no nos das algunos ejemplos de estas estrategias o recomendaciones que nos pudieras dar para nosotros, que somos padres, Ricardo y yo, pero para la gente que nos está escuchando, para finalizar, cuáles son esas estrategias y herramientas que sí podemos utilizar para dañar menos nuestras relaciones? Ok, mira, yo creo que para mí lo más importante es crear, la clave para criar a nuestros hijos son relaciones correctas, que es lo que les vengo hablando a través de vínculo. Colectar. Y colectar esos ojos, colectar esa mirada, ¿no? Hacer la danza
de esta conexión, a través de una comunicación, a través de cuántas veces te sientas con tu hijo a preguntarle cómo está, cómo se siente. A tu propia pareja, cuántas veces vivimos de una manera automatizada y ustedes no saben lo que cambia la relación cuando llevamos a cabo esta danza. Lo increíble de lo que puedes lograr cuando llevas a cabo estas estrategias. ¿Y cómo puedo lograr? La segunda clave, Jack y Ricardo, sería corazones suaves. ¿Qué quiero decir con esto? Lo más importante es recordar que nuestros niños tienen que estar en la relación correcta con nosotros. ¿Para qué? Para que ustedes como padres, nosotros como padres, podamos crear un caparazón, que es, yo siempre lo pinto con una diapositiva muy padre que usamos en el modelo, que es un caparazón que es como un vínculo que te protege, que te acompaña, que te suaviza esta parte dura de la vida que sufren nuestros hijos. ¿Para qué? Para poderte llevar hacia la madurez. Porque creo que una cosa importantísima no es lo que hacemos por nuestros hijos, sino lo que somos para nuestros hijos, lo que es importante. Y aquí les puedo yo recomendar una película para los que son de mi época preciosa, que se llama El maestro con cariño, To Serve with Love. No sé si algunos lo vieron o no. Sí, que ahí habla con una claridad lo que este profesor logró con alumnos. O hay una muy... ¿no? Sidney Poitier. Buenísima película. Hay otra más reciente, por si no encuentran esa, que se llama Freedom Writers. Creo que se llama Los escritores de la libertad, que habla de una maestra que es contratada por una escuela donde había niños con muchos problemas. Eran los niños perdidos. Y lo que ella logra, por favor vean esa película, lo que ella logra a través del vínculo. O sea, casi le cuesta un divorcio. Si no me equivoco, creo que hasta se divorcia. Pero su vocación y su amor por enseñar lo logró a través del vínculo con estos hijos, con estos niños, perdón, a través de ponerse los lentes correctos para ver y entender qué necesitaba cada uno de estos niños. Y yo creo que esto te hace la diferencia en la vida. ¿Cuáles maestros recuerdan ustedes en su historia de vida? ¿El que te bajó puntos, el que te castigó, el que te quitó el recreo o el que se te acercó en algún momento y se vinculó contigo para que te vaya mejor en su materia? Y esto es la historia con los padres como con los maestros. Porque las personas que se vinculan contigo no olvidemos que como padres somos responsables de esto. Y se nos está olvidando la labor más importante en la crianza de nuestros hijos. Pero el reto como padres es una mantra que yo utilizo y lo llevo a cabo siempre con mis cursos y con mis grupos, es cuando tú trabajas dentro del vínculo, el vínculo trabaja para ti. Piénsenlo, en una relación con un socio, con su pareja, con sus hijos, con tu suegra, con tus papás, ¿no? Si tú trabajas para el vínculo, o sea, cuando Jack me pide algo a mí, se lo hago. ¿Por qué? Porque está siempre ahí para mí, es un trabajo mutuo, ¿no? Entonces lo haces con amor, lo haces desde un lugar y eso es así con todos, pero ¿no creen que es triste que se nos esté olvidando algo tan básico? Algo tan importante. Seguro que sí. Definitivamente. Los dejé pensando a los dos. Claro. Eso es bueno. Y a toda la gente que nos está escuchando y pues nos encantaría seguir platicando contigo. Como dices, esto pudiera durar muchas horas, pero llegamos al final y seguramente dejaste pensando también a toda la gente que nos está escuchando. Si quieren seguirte, si quieren preguntarte cuáles son tus redes o tu página de internet para que puedan contactarte. Mi página es www.mentegra.com y ahí está todo lo que hacemos, los servicios que damos y finalmente pues recordarles que ustedes son la respuesta. No busquen en alguien más. Busquen esa mirada, ese toque de proximidad, esa cercanía y van a ver los resultados tan maravillosos que hay. Quiero terminar con una reflexión muy linda que el doctor Neufeld nos deja, que él siempre se perdía. Hizo su año sabático en Provence y
Dice que siempre se perdía, que está lleno de glorietas, y siempre en el coche iba con sus hijos y les decía, caray, otra vez me volví a perder. Y nos cuenta que un día su hijo de 6 años le dijo, papi, tú siempre te pierdes, pero nosotros nunca nos perdemos porque estamos contigo. Y creo que eso es una reflexión final que nos deja como muy claro que si tú estás para tus hijos y eres la respuesta para ellos, no importa lo que les pase, no importa si va a haber bullying, porque se van a enfrentar a muchísimas cosas en la vida. Pero mientras tú seas como padre o madre, ese caparazón, y vuelvo a repetir, ese vínculo que protege, que acompaña, las defensas van a aparecer. Claro que van a aparecer. Lo fuerte de afuera de la vida va a aparecer, pero tú vas a hacer ese sostén, esa protección y ese acompañamiento para ellos. ¿Y cuándo? Siempre en la vida. No importa, Ricardo, si nuestros hijos ya están grandes o no, siempre nos van a buscar para ese acompañamiento. Querida Betty, pues me acabas a mí al menos de dar 2 recursos con los que no contaba antes y que me parece que definen tan bien el por qué tengo ese vínculo contigo. Porque hablaste de colectar y tú eres una gran colectora, y hablaste de corazón suave, y conozco pocas personas que tienen un corazón tan grande y tan suave como el tuyo. Es verdaderamente un privilegio tenerte en mi vida. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que todo lo que nos compartiste será de muchísimo valor para la audiencia. Y hasta la próxima, querida. Muchísimas, muchísimas gracias. No, pues muchísimas gracias a ustedes. Es un privilegio haber estado hoy y creo que lo que les dije es una probadita de mucho de lo que podemos aprender. Y como lo dije en el curso de Heterogeneous, Ricardo, al final, es mientras podamos poner una pequeña semilla en la vida de los padres con los que trabajamos, vamos a hacer un mundo mejor. Y hoy necesitamos un mundo mejor para nuestros hijos. Pues muchas gracias, Betty, por compartirnos tu sabiduría y tu experiencia, y sobre todo muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Recuerden que esto es para ustedes y por ustedes, y si algo de lo que escucharon hoy en este episodio, algo que dijo Betty les llamó la atención y les cambió, los hizo reflexionar, por favor compártanlo con su gente cercana para que así el mensaje pueda llegar a más personas y, como dices, podamos crear un mundo mejor. Muchísimas gracias y recuerden que esto es De Dientes para Adentro. Sacamos un episodio nuevo cada lunes y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. De Dientes para Adentro, escudriñando las grandes historias de nuestros pacientes.